La Liga de Cambrai fue una alianza militar contra la República de Venecia, en un intento por parte del Papa Julio II de mermar la influencia de Venecia en el norte de Italia. La Liga, además de los estados pontificios, estaba formada por la Francia de Luis XII, el Sacro Imperio Romano de Maximiliano I, la Corona de Aragón de Fernando II el Católico y el Duque de Ferrara, Alfonso I de Este. Los patricios de la oligarquía veneciana basaban su poder internacional y su riqueza en la usura y además lideraban el comercio de esclavos en el Mediterráneo, en especial la trata de blancas para los harenes del Islam y de Oriente. En la batalla de Agnadello de 1509, las tropas de Francia arrasaron a los mercenarios de la Serenísima y los patricios venecianos se refugiaron en las lagunas. El patriarca de Venecia, Antonio Contarini, arengó a los nobles del Senado de la ciudad por su inmoralidad. Practicaban sexo con monjas y la homosexualidad, y culpó a los judíos de la ciudad de los males de la República. Los judíos, que eran prestamistas, eran obligados a vivir en un barrio llamado Il Ghetto, regido por leyes restrictivas, y eran obligados a llevar una estrella de David de color amarillo en sus vestidos. Venecia fue llevada a la bancarrota y tuvo que pedir dinero al banquero Agostino Chigi de Siena, que mantuvo negocios con los papas Alejandro VI, Julio II y León X, y fue mecenas del Renacimiento, teniendo una gran amistad con Rafael Sanzio. Otro Contarini, Gasparo, que estudió en la Universidad de Padua con Pietro Pomponazzi y fue alumno también de Marcus Musurus, fue el encargado de negociar con Chigi el crédito con que salvar a Venecia de la bancarrota tras Agnadello. A su regreso a Venecia, tomó contacto con unos jóvenes patricios que se reunían en la isla de Murano, en el monasterio de la Orden Camaldolense de San Miguel. Vincenzo Querini, también estudiante en la Universidad de Padua, fue embajador veneciano ante el emperador Maximiliano I, y Paolo Giustiniani, quien viajó en 1507 a Tierra Santa, donde buscó el apoyo turco para Venecia contra la Liga de Cambrai, sin éxito. Al volver a Venecia en 1510 ingresó en la orden de la Camaldula junto con Querini. Vincenzo Querini y Paolo Giustiniani son los autores del Libellus ad Leonum X de 1513, que proponía la pena de muerte para los judíos que no se convirtiesen y la guerra contra los turcos en alianza con Persia. Gasparo Contarini, en 1511, ya defendió la idea de la salvación solo por la fe, que es la base del protestantismo de Martín Lutero. Alejándose de las ideas de Nicolás de Cusa, expuestas en De Docta Ignorantia de 1440, acerca de la ignorancia instruida. Nicolás de Cusa, ordenado sacerdote en 1430, intervino en el Concilio de Basilea en 1432 en favor del Papa Eugenio IV y contra el conciliarismo, doctrina que considera el concilio ecuménico como la suprema autoridad de la Iglesia Católica, por encima del Papa. En 1437, Cusa viajó a Constantinopla a fin de unificar las iglesias de Oriente y Occidente, cosa que se consiguió en el Concilio de Florencia de 1439, con Eugenio IV y el patriarca latino de Constantinopla, Basilio Besarión,
el emperador bizantino Juan VIII Paleólogo y el patriarca ortodoxo de Constantinopla Gregorio III. La unión se mantuvo tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, hasta 1472, que volvieron a separarse las iglesias, sobre todo por la oposición de los monjes griegos. En su viaje de vuelta del Concilio de Florencia, Cusa concibió la idea central de su pensamiento, la conciliación de los contrarios en la unidad infinita, de marcado cariz neoplatónico. Nicolás de Cusa pensaba que el grado máximo de la realidad corresponde al principio primero, el uno. Dado que este principio del uno consiste en la unidad de los contrarios y que se identifica con Dios, Cusa retomó una teología negativa, inaugurada por Plotino, en la cual Dios sería a la vez que el máximo, el mínimo, siendo la ignorancia humana la que impediría comprender la contradicción interna de lo uno. Cusa concebía al hombre como imago Dei, que significa que existe algo más que una especie humana indivisible, en la que cada miembro individual de la humanidad nace con una distinción innata que le sitúa aparte y sobre las demás especies. Basándose en el pasaje del Génesis donde define la más horrible abominación, la tenencia de cualquier persona en la esclavitud o cualquier condición de opresión, como sería la práctica de la usura, considerándola a esta un crimen contra la humanidad. Los venecianos oligárquicos, esclavistas y usureros fueron los primeros en leer directamente en griego a Aristóteles en la escuela de Rialto, donde disertaban los patricios, y desde 1400 en la Universidad de Padua. Y utilizan a Aristóteles, adversario ideológico de Platón, como apologista principal de la esclavitud y la usura, convirtiéndose en el filósofo oficial de los que niegan la existencia y libertad del alma humana individual. Para Aristóteles, el alma individual no puede existir excepto como algo arbitrario, deus ex machina. El método formalista de Aristóteles desanima la ciencia y elimina la noción de imago Dei. Durante el 400, Venecia desarrolló una extensa red aristotélica en Europa. El método veneciano consistía en una estrategia de dominación cultural, religiosa y política, a través de una serie de escuelas aristotélicas que competían unas contra otras. Similar a los actuales think tanks, que compiten entre sí por aportar soluciones aparentes a los problemas mundiales mediante sesudos informes y convocando inútiles conferencias sobre las consecuencias de los problemas y jamás sobre las causas.